Buenas tardes, María Teresa, Arratsaldeon guztioi. En primer lugar, agradeceros a todos el acompañarnos esta tarde, en este caso en una ocasión tan especial como es la de presentar la segunda edición del libro Juan Daniel Fullaondo, Escritos Críticos, de María Teresa Muñoz, en el cual colaboramos como delegación en Vizcaya del COAM. En segundo lugar, presentarme para los que no me conozcáis, soy María Iza, actualmente soy la tesorera de la delegación en Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, pero en 2007, en el momento en el que María Teresa Muñoz se dirigía a nosotros para realizar la primera edición de esta publicación, comenzaba apenas a trabajar en la vocalía de Cultura junto a Íñigo Piñera. El resultado entonces fue un libro precioso en el que se puso mucha ilusión. Agradecerte que hayas contado con nosotros en esta nueva andadura. Esta publicación me ofreció a mí personalmente la posibilidad de disfrutar de los escritos de Juan Daniel Fullaondo, algunos de los cuales había leído en mi etapa universitaria y de los que guardaba un sabor agridulce, una mezcla de atracción, intensidad, luz y oscuridad. Es por ello que valoro aún más, si cabe, el cuidado y la delicadeza de la autora, tanto en la elección de los textos que integran el libro, como la de sus propios textos y comentarios que lo acompañan, realizando una contextualización en el pensamiento de la época que envuelve la lectura de los propios escritos. Gracias, María Teresa, por esta propuesta valiente y generosa. Es a esta grata experiencia de reencuentro con las ideas y la figura de Juan Daniel Fullaondo a la que os invitamos a través de la lectura del libro que hoy presentamos. Paso sin más a presentaros a quienes nos acompañan esta tarde. Es un placer presentaros a la autora, María Teresa Muñoz. Es doctor arquitecto y máster en arquitectura por la Universidad de Toronto. Actualmente es profesora titular de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Madrid y autora de múltiples libros y artículos de revistas sobre temas de arquitectura, arte, teoría y crítica. La acompañan Carles Mura, es arquitecto, actualmente profesor del Politécnico de Milán y ha sido profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Architectural Association de Londres y en la Universidad de Harvard. Fue miembro del jurado que otorgó el premio FAD de Pensamiento y Crítica a la primera edición de este libro en 2008. Pello Aguirre es crítico de arte, comisario de exposiciones y editor. Actualmente es comisario de la exposición sobre Néstor Basterrechea que tenemos aquí al lado en el Museo de Bellas Artes y mantiene una intensa actividad editorial. Sin más, cedo la palabra a la mesa, no sin antes invitar a los presentes en la sala a participar del coloquio que tendrá lugar tras la presentación. Gracias. Pues muchas gracias, María, y sin más vamos a dar la palabra a los amigos que nos acompañan, en primer lugar Carles Muro y en segundo lugar Pello Aguirre. Luego ya intentaremos debatir entre todos. Sí, buenas tardes. Bueno, ya que soy el primero en intervenir, también aprovecho. ¿Se oye bien, no? Sí. Aprovecho para agradecer a la delegación de Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro la hospitalidad en primer lugar y también, por supuesto, pues la doble participación en la primera edición de manera absolutamente total y la colaboración importantísima en esta segunda edición que hace posible que nos reunamos aquí hoy. A ediciones asimétricas, evidentemente, también por el cuidado y porque también son responsables de que podamos estar aquí esta tarde, y sobre todo a Maite Muñoz, que aparte de que es evidente, sin ella este libro no existiría, y es el motivo también por el que acepté estar aquí esta tarde. Quería manifestar, o no sé cómo decir, casi decir o aclarar, si hubiera algún tipo de duda, que no soy especialista en la obra escrita o construida de Juan Daniel Fullaondo. De hecho, no soy especialista en nada. No sé, esto es seguramente es mi principal cualidad, el no ser especialista en nada, si es que tengo alguna. Pero no soy realmente un gran conocedor de la obra de Fullaondo. Insisto sobre este tema y Maite lo sabe, porque se lo he dicho
seguramente habría gente mucho más capaz y capacitada y preparada para hacer una intervención profunda sobre los escritos de Fullaondo, y seguramente incluso en la sala he visto personas que conozco que sé que estarían perfectamente más capacitadas para ello. Por otro lado, tampoco traté personalmente a Fullaondo, con lo cual tampoco tengo el testimonio personal para transmitir, etcétera, con lo cual es difícil justificar por qué estoy aquí esta tarde. Con lo cual también quisiera decir que estrictamente estoy aquí porque me lo pidió María Teresa Muñoz, a quien conozco desde hace bastantes años y a quien respeto y admiro muchísimo. Y me lo pidió por un motivo que ahora también se ha comentado muy brevemente, porque formé parte del jurado que en su día, el año siguiente a la publicación de la primera edición de este libro, dio el premio FAD de Pensamiento y Crítica a la primera edición de Juan Daniel Fullaondo, Escritos Críticos. Fue un jurado en el que estaba Carles Martí Arís, estaba también Miquel Adrià y yo era el tercer miembro. Sinceramente, no es falsa modestia, pero creo que si estuviera aquí con nosotros Carles Martí sería seguramente la persona más adecuada para hacer esta intervención, porque también Carles Martí sí que había tratado a Fullaondo, y además Carles hizo una reseña crítica muy poco después en la revista Cuadres de Arquitectura, que realmente creo que era muy precisa y realmente de la cual la he vuelto a leer y me parece que sería una reseña inmejorable del libro. También le echamos de menos y creo que es un doble homenaje pues también a Carles Martí y a Juan Daniel Fullaondo en cierta manera. Decía que no lo traté personalmente, pero sinceramente me hubiera gustado conocerle por muchos motivos. Realmente toda la gente que le ha conocido, desde alumnos hasta amigos, etcétera, con los que he conversado, siempre han hablado mucho de la figura de Fullaondo, ¿no? De la energía que transmitía, y seguramente me hubiera gustado conocerle en las distancias cortas, ¿no? Haber podido compartir con él alguna discusión, alguna cena, ese tipo de cuestiones. El propio Fullaondo, estos días yo he estado preparando un poco esta intervención, he estado revisitando todos y cada uno de los números de Nueva Forma. Aborda este tema de la distancia en algunos momentos. Por ejemplo, en el número, que es uno de los últimos, si no me equivoco, el 108, dedicado a Rafael Moneo, habla mucho de su dificultad en encontrar la distancia justa con Moneo, ¿no? Se habla de la distancia corta, se habla de la distancia larga, y él en aquel momento sugiere la media distancia como la distancia justa para el crítico. Yo no estaría necesariamente de acuerdo. Creo que siempre es mejor o la muy corta o la muy larga, en cierta manera, ¿no? En ese momento, aunque presente dificultades, ¿no? Pero me parece que es importante esta cuestión de las distancias que él la trabaja. Y lo digo porque realmente una de las características seguramente que transmite la figura de Fullaondo también a través de los escritos, sin haberle tratado, por tanto tengo una distancia muy larga tanto en el espacio como en el tiempo, que supongo que también es una ventaja que me libra de algunos prejuicios en relación a la lectura, etcétera, pero también te impide ver algunas cosas, ¿no? La figura de Fullaondo, este arquitecto, crítico, profesor, por supuesto, y también agitador o cultural de alguna manera, ¿no? La figura realmente como importante. Quería comentar un par de cosas muy directas. Quiero ser breve y me gustaría que realmente luego tuviéramos tiempo para conversar con Maite y conversar con todos vosotros. Podríamos, no sé si es el momento, pero seguramente mucha gente en la sala conoce bien toda la aventura de Nueva Forma. Los textos reunidos aquí, creo que todos menos uno, fueron publicados originalmente en Nueva Forma. Realmente es un momento importante de la cultura arquitectónica española a caballo entre los años 60 y 70, ¿no? Supongo que conocéis todos la historia, no es el momento, pero seguramente irán apareciendo algunos momentos importantes de esa aventura muy corta, por otro lado, y que dejó, yo creo que muchos rastros. De los textos de aquí, tengo que decir que he releído algunos con mucho placer, y como os decía, volveré sobre este tema con todavía más placer. He estado hojeando los números de Nueva Forma en la Biblioteca del Colegio de Arquitectos de Barcelona. Y quería señalar un par. El texto sobre la paradoja en Mies, ¿no? El texto exactamente se llama, espera, no recuerdo el título, Humanismo y paradoja en la obra de Mies van der Rohe.
Lo más bonito del texto de Juan Daniel Fullaondo es lo que le pide a Mies, ¿no? En el fondo lo que le reprocha a Mies, ¿no? Le reprocha que ha dejado de indagar. Tengo algunas frases que he ido apuntando. Es un texto del año 66, en el momento que está construyendo la nueva Galería Nacional de Berlín. Y, por tanto, antes lo comentábamos también con Maite, ¿no? Son textos, además, muy arriesgados. Yo creo que Juan Daniel Fullaondo siempre se tira a la piscina. Realmente es una persona que siempre toma posición sobre lo contemporáneo. Y en aquel momento reprocha a Mies, directamente le dice, la indagación en Mies parece cerrada hace unos 20 años. Básicamente le reprocha que ha dejado de indagar, ¿no? Ese verbo tan bonito, pero básicamente como... Me parece un tema continuo. Podríamos hablar también, evidentemente, de todos los textos y toda la importancia del mundo del arte en nueva forma, ¿no? Pero reprocha a los arquitectos que han dejado de indagar, de investigar, de formular preguntas, ¿no? Y realmente poner contra las cuerdas a Mies en este sentido me parece también valiente, ¿no? Vuelvo a citar a Fullaondo en este artículo. Cada vez la maestría, la fórmula, apaga más la indagación. Ya no hay aventura en Mies, ¿no? Le reprocha que ya no hay aventura, que la ha habido, pero ha dejado de haberla. Le reprocha también, en cierta manera, que todo lo que está haciendo son como pequeñas variaciones sobre un tema. Ahí es donde seguramente no estaría tan de acuerdo con Fullaondo, en el sentido que veo ahí la variación seguramente como una forma de trabajo para el arquitecto, y en el caso de Mies solamente como muy fructífera, ¿no? Pero como ese deseo de Fullaondo de siempre exigir el estarse preguntando, el seguir investigando, nunca dar nada por bueno, seguir adelante, etcétera, etcétera. En este sentido, quería ser como muy breve. Comento muy deprisa o paso directamente a algunos aspectos del último de los escritos, que es el dedicado del último de los escritos de la selección de María Teresa Muñoz en el libro, que lleva por título sencillamente Ópera de Sydney. Es la primera parte, la introducción y la conclusión de un número monográfico, un número doble, creo que es el 96-97, si no me equivoco, dedicado a la Ópera de Sydney a principios del 74, es decir, pocos meses después de la inauguración de la Ópera de Sydney en octubre del 73. Si no me equivoco, la Ópera de Sydney es un tema del que me he ocupado también últimamente con bastante interés una vez más. Y realmente es impresionante ver cómo el número de la Ópera de Sydney seguramente es el documento, es la revista que a nivel internacional publica mejor y más, no solo a nivel de documentación, a nivel de cantidad de material de la Ópera de Sydney, sino a nivel de aparato crítico en aquel momento. Realmente es bastante impresionante en el momento que se concluye la ópera, una obra que había generado una expectativa tremenda. En cierta manera, en muchas de las revistas de arquitectura pasa como una reseña sin más. Hay una frase en el primer párrafo de este texto que seguramente es el párrafo que me ha hecho sonreír más de los muy provocadores de Fullaondo, que dice, recuerdo que estamos a principios del 74, dice, es absurdo que preocupe más el cementerio de Módena que la Ópera de Sydney, por ejemplo. Dejemos el por ejemplo sobre todo, ¿no? Realmente esta afirmación es una afirmación provocadora, ¿no? Estamos en el momento justo del inicio de la tendencia, el momento en que para los intelectuales y también los intelectuales de la arquitectura española, el arribo de Rossi y Grassi fue realmente un momento muy importante, y en cambio ahí sigue firme Fullaondo diciendo, bueno, la verdadera arquitectura, la que indaga, la que interroga, la que se plantea preguntas, ¿no? es la de Hudson. Yo creo que es una apuesta muy fuerte en aquel momento. Recordemos también, si queréis, porque está también en el texto y está por supuesto en el número de Nueva Forma, la polémica levantada por Félix Candela sobre la Ópera de Sydney, ¿no? Cuando reprochaba muy agriamente, ahora no recuerdo los términos que utiliza también Fullaondo, pero habla de una no recuerdo exactamente el término que utiliza, ¿no? pero una hostilidad preconcebida, dice algo así, ¿no? Más o menos, que realmente le reprocha también pues, que hiciera un proyecto que no sabía cómo construir.
pues bueno, esto es precisamente seguramente lo que valora Fullahondo, porque es cierto que no sabía cómo construirlo, pero eso no lo impedía, y también es cierto que Hudson paso a paso en esa gran aventura que fue la construcción de la ópera de Sydney, que es parte de lo que cuenta Fullahondo en este larguísimo texto. Insisto que en el libro se recoge solo el preámbulo y la conclusión, porque realmente el número es muy extenso. Lo que se valora, insisto, en el texto de Fullahondo es esa capacidad de Hudson de pertenecer a esa estirpe de arquitectos que plantean preguntas, ¿no? que ponen problemas y que se atreven a hacer cosas de las cuales todavía no saben cuál es la respuesta. Y esto realmente me parece que es una cuestión importante. Quería cerrar sencillamente leyendo precisamente, cerrar esta primera intervención, que quería que fuera realmente breve para dejar a Pello y luego espacio también para hablar con Maite. Leer un pequeño fragmento de nuestra acta del jurado, que lo cita Maite en la nota de la segunda edición, en la nota de este libro. Nosotros escribimos, sobre todo escribimos a 6 manos, o a 3 manos, pero sobre todo está la calidad de la escritura de Carles Martí-Arís. Comenta aquí... se trata de una antología de textos críticos sobre temas y figuras de la arquitectura internacional publicados entre 1966 y 1974, mayoritariamente en la revista Nueva Forma, dirigida por el propio Fullahondo, despojándolos del experimentalismo gráfico que caracterizaba la revista. Esta depuración permite centrar la atención en los textos y pone en evidencia la enorme erudición y lucidez en las que están fundados, un hecho realmente excepcional en el contexto español de la época. Luego hicimos realmente un acta de jurado bastante larga y bastante trabajada, pero me gustaría estar en desacuerdo conmigo mismo. En aquel momento valoramos para premiar el hecho que se habían sacado de la revista y por tanto se podían mirar como los textos, lo cual es absolutamente cierto, y todo lo que se comenta en el resto del acta del jurado es absolutamente cierto, pero creo, como os decía, he estado revisitando la revista. Creo que la gráfica, el exceso, el caos casi, forman parte de la lectura, forman parte de la lectura, no, pero forman parte de los textos, son cuestiones absolutamente indisociables. Yo creo que realmente la publicación de este libro, que tanto la primera edición como esta, me parece un tesoro, y me parece que está muy bien que tengamos esta edición un poco más, no sé si de bolsillo, pero un poco más asequible, para que los escritos de Juan Daniel Fullahondo estén más asequibles a las nuevas generaciones y a todos, pero esto no sustituye en absoluto la lectura directa en las páginas de Nueva Forma, y de alguna manera, veo que la edad media de la sala no es muy baja, pero digamos, ánimo a todos y sobre todo a los más jóvenes que vayáis de nuevo a las páginas, o sea, los más jóvenes que seguramente conocerán algunos textos de Fullahondo a través de este libro, que a través de este libro se animen a realmente visitar las páginas con todo el mundo gráfico que lo acompaña. Seguimos luego, seguramente, ¿no? Yo creo que si hacen esto se encontrarán no solo con lo que esperan, sino se irán cruzando de manera inesperada, como tiene que ser, con una gran cantidad de proyectos, arquitectos y artistas que seguramente no esperaban encontrar. Y este seguramente también es el valor de Nueva Forma, y uno de los muchos valores de Juan Daniel Fullahondo, el de estar continuamente proponiendo conexiones entre cosas aparentemente inconexas. Gracias. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Quería agradecer a Maite por esta invitación, que recibí con mucho agrado y también con sorpresa, y agradecer también a la editorial Asimétricas y al Colegio de Arquitectos por esta ocasión. Quería quizás comenzar recordando, digamos, la lectura de este libro me ha traído algunos recuerdos, y muy brevemente quería comentar alguno, porque yo no conocí evidentemente por ser mucho más joven a Juan Daniel Fullahondo, pero yo soy originariamente de la localidad de Elorrio, y mi recuerdo de Fullahondo está muy estrechamente vinculado con Durango.
donde bueno, yo estudié en el Instituto de Durango y bueno, hice mucha vida de joven en Durango. Y tanto la Plaza Ezcurdi como todos los edificios que hay en Durango, pues de alguna manera, cuando estaba en la Facultad de Bellas Artes, bueno, fue mi primer encuentro con Fullaondo, ¿no? Luego, posteriormente también, cuando acabé mis estudios de Bellas Artes a mediados de los años 90, tuve un vínculo con este espacio porque me refugié bastante en la biblioteca y fue en esta biblioteca donde empecé a mirar libros de arquitectura, crítica de arquitectura. Yo bueno, me licencié en Bellas Artes y con el tiempo bueno, me convertí en crítico de arte y en comisario de exposiciones, es decir, yo no soy arquitecto. Y mi mirada a Juan Daniel Fullaondo y a los escritos de Fullaondo es desde una posición de crítico de arte. Posteriormente también disfruté de mucho de la exposición que se hizo aquí, que hizo Joaquín Lizaswain de hace unos años, que me sirvió para conectar pues, bueno, mi biografía o mi vínculo con Fullaondo, con este espacio. Y principalmente yo había leído a Juan Daniel Fullaondo de una manera muy parcial, porque bueno, por generación los números de Nueva Forma ya no estaban accesibles, eran pues, material de biblioteca o de archivo, no circulaban. Y básicamente pues, fue a través de muchos de sus escritos sobre Oteiza, sobre Chillida, que bueno, yo tuve contacto con la escritura de Fullaondo también. Él escribió un texto muy largo y escribió un epílogo conjuntamente con Maite sobre Néstor Basterrechea en un catálogo en 1992. Y ahí hizo una de las cosas que ya hacía Nueva Forma, es decir, coger un número y, digamos, escribir todo el texto del principio a fin, ¿no? Utilizar el formato, en este caso no de revista, sino de catálogo con gordo, con un montón de fotografías, para escribir pues un texto que podría ser un texto por derecho propio, que casi para publicarse en un libreto, ¿no? Y ya más recientemente, pues con la lectura de este libro, creo que es una mina, es decir, hay mucho contenido en este libro. Y bueno, quería comenzar haciendo un poco un diagnóstico de dos aspectos, ¿no? Uno sería respecto a cuál es el género de este libro, ¿no? Cuál es digamos que el género escritural de este libro. Como el mismo título indica, es escritos críticos. Yo creo que es un libro de crítica, no es un libro de teoría, no es filosofía, tampoco literatura, es decir, es crítica. Esto nos lleva un poco a determinar bueno, cuál es la historia en la arquitectura, pero también en otras artes con respecto a la crítica, y poder evaluar, digamos, un periodo muy concreto, en este caso los años 60 y 70, y la importancia en el pensamiento que la crítica tuvo en aquel momento, y también compararlo con el sentido de la crítica hoy en día, ¿no? En ese sentido diría que es un libro de crítica en el sentido más puro, ¿no? Programáticamente, los escritos que se recopilan en este libro diría que tienen, bueno, varias funciones. Uno de ellos sería el auscultar el panorama de la arquitectura del momento, es decir, tomar el pulso a lo nuevo, a la hora, a la novedad, es decir, a las tendencias más del momento. Hay que tener en cuenta, como se menciona en el prólogo, que Fullaondo escribe todo esto con 32, 33, 34, es decir, con una juventud increíble, ¿no?
Entonces, bueno, hay una cuestión de radiografía muy importante de lo nuevo internacional, porque esto hay que enfocarlo, que es un panorama en la España de aquel momento, pues todo esto, vamos, no era nada conocido, ¿no? Entonces, hay un trabajo de divulgación de la arquitectura del momento, que a través de nuevas formas se dirige no solamente a arquitectos, sino también a artistas, diseñadores, públicos más amplios vinculados con las humanidades, es decir, hay un momento de divulgación. En sus escritos también hay un juicio, es decir, es alguien que no rehuye de la polémica o que busca la polémica. Hay un componente muy fuerte de opinión, bueno, y quizás otro aspecto vinculado a estos textos tiene que ver con la función de la crítica, ¿no? que consiste en generar un caldo de cultivo, una esfera pública de opinión sobre la arquitectura de su tiempo, es decir, generar un lugar de debate. Entonces, bueno, estos serían como algunos aspectos referidos a la crítica. ¿Cómo es su escritura, no? Pues, bueno, he mencionado algunos adjetivos o algunos términos para poder definir su escritura, ¿no? Bueno, en primer lugar, es una escritura muy erudita, que incorpora un bagaje muy grande en el arte, pero también en el pensamiento clásico, que está informado de muchos lugares, de muchas fuentes muy heterogéneas y muy amplias. Es una escritura muy dialógica, es decir, muy conversacional, con unos monólogos, pero que están siempre muy poblados por otras voces que él incorpora. Es decir, siempre hay citas, siempre hay ideas que vienen de otras personas, ¿no? Entonces yo me lo imagino como alguien como que está hablando en voz alta y que eso se está como registrando en la máquina de escribir o en la cuartilla o en el cuaderno, etc., ¿no? También es realmente sorprendente en este caudal, porque bueno, es como quizás el término barroco no sea muy apropiado, ¿no? Pero sí hay un caudal textual donde bueno, hay un léxico que es muy amplio, es muy rico. Creo que hay, vamos, un léxico mucho más amplio y generoso y rico que el que hoy en día utilizamos en la crítica. Y al mismo tiempo todo genera un efecto un tanto febril o un tanto sobreexcitante. Es decir, yo leo estos textos con mucho... Es decir, tiene un componente para mí muy estimulante porque hay un trabajo muy amplio de generar conexiones, es decir, es un gran conector de ideas, de nombres, de realidades, de panoramas, es un gran conector. Quizás para terminar mencionaría un carácter también totalizador. Es decir, cuando aborda un tema, tiene que retraquear como desde el comienzo, ¿no? O sea, va a hacer un texto sobre Van Togerlo, pero se va a convertir en un texto larguísimo sobre De Stijl y sobre el neoplasticismo. Es decir, hay un componente de desbordar, digamos, los formatos y de generar un efecto un tanto totalizador. Entonces, bueno, estos son algunos rasgos que yo detecto y bueno, pues hay algunos ensayos que señalo más que otros, pero lo podremos comentar después, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a Carles y a Pello por su intervención, pero bueno, yo no voy a hacer una intervención como las suyas, pero no
puedo dejar de empezar mis palabras con un agradecimiento al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, a Asier, que su presidente está aquí, muchas gracias, y a todas las personas con las que hemos tratado desde hace más de 15 años y que hayan tenido pues la voluntad también de apoyar este segundo libro. Ya en el primero parecía difícil, pero ya cuando les propones una segunda aventura, pues que el colegio otra vez se haya involucrado en este libro, pues les agradecemos doblemente también que hayan propuesto esta presentación. Bueno, yo no sé, voy a hablar más del propio libro que quizás de los textos. Tengo que decir que los textos de Nueva Forma que aparecen aquí, bueno, voy a empezar por algo que a lo mejor parece obvio, que está dicho en el prólogo, pero no mucha gente cuando ha leído el prólogo se ha detenido en este aspecto. O sea, es cuando yo planteé hacer este libro hace como 15 años, la idea que me rondaba, como suele pasar a mucha gente, es como de que este sería un libro de varios, o sea, que sería por lo menos una trilogía. O sea, que tendría este formato para los textos que parecía que ofrecían menos problemas, que eran los del ámbito internacional, porque todo el mundo podía estar de acuerdo, que es el que finalmente se ha hecho, pero luego habría otro que podía ser sobre los arquitectos españoles, es decir, los arquitectos de Nueva Forma, no como Pello decía, la arquitectura del momento. A lo mejor no eran los mejores arquitectos, seguramente sí, pero no sé si eran los mejores arquitectos, pero eran prácticamente todos los arquitectos que estaban en ese momento en una situación de relevancia, ¿no? Entonces se podía hacer un libro que yo ya tenía el título, ¿no? Que era a los arquitectos de Nueva Forma, no los arquitectos españoles de los 60 y tal, los arquitectos de Nueva Forma, lo que se decía de ellos en ese momento. Bueno, tengo que adelantar que igual que en este libro, también en ese y en otros que pudiera venir, todo aparecía muy en caliente, o sea, que se hablaba de los arquitectos españoles, igual que se habla de Mies van der Rohe, cuando Mies estaba vivo y estaba haciendo una de sus obras maestras, y sin embargo, como decía Carles, Juan Daniel se tira directamente a la piscina para decir que no, cuando realmente esta obra ha sido reconocida como una de las más importantes, si no la más, ¿no? de la carrera de Mies van der Rohe. Pero bueno, volviendo a lo de la posible trilogía, otro libro hubiera podido ser los escritos de Fullaondo en Nueva Forma sobre la ciudad de Bilbao, que hizo como 3 monográficos, realmente 4, y luego apareciendo muchas más cosas que se hubieran podido filtrar y hacer un monográfico sobre el Bilbao de Nueva Forma, que incluso él utilizó fotografías hechas por su padre, por su propio padre. Y luego hubiera podido haber todavía un 4º libro que hubiera podido ser, exacto, los artistas, la relación, el arte, porque hay muchos, bueno, Basterrechea tiene un monográfico, por ejemplo. O sea que esto podía ser una aventura que no se detuviera en este. Parecía para empezar, el que ofrecía unas posibilidades más acotadas, o sea, decir, bueno, no solamente lo que ya se ha comentado de la ópera de Sydney, hablando en el momento de la irrupción de la tendencia, que eso ya es un poco una temeridad, sino cómo aparece en algunas cosas que ya son sello de Fullaondo y de Nueva Forma, como por ejemplo la Escuela de Ámsterdam, ¿no? La Escuela de Ámsterdam en España, si no es a través era totalmente desconocida, o sea, nadie se había detenido. Luego también hay que ver de qué manera es tratada la Escuela de Ámsterdam, o con el Phantom Gerlock cuando se habla del estilo, o sea, estos movimientos o el expresionismo. Yo, ¿por qué he incluido en este libro el texto del Capitol cuando es una obra de arquitectura española? Porque fundamentalmente se habla del expresionismo como movimiento. Entonces, bueno, esto es como un poco la ambición de una trilogía o tetralogía que finalmente, y ya en la segunda edición, se queda en un libro, pero creo que debe matizarse siempre que se ha hecho una selección en relación a la arquitectura internacional. Luego, otro aspecto que quería comentar, que en vuestras intervenciones ha aparecido de una manera o de otra,
es un poco los tiempos que tiene este libro. Bueno, normalmente cuando para rastrear una idea, un concepto, tal, la gente que estudia estas cosas siempre suele recurrir a cuando por primera vez en un libro ha aparecido citada esa idea o se ha desarrollado. Luego otros lo han seguido, tal, y siempre por eso se habla tanto de poner las fechas, ¿no? ¿Cuándo se ha dicho tal cosa por primera vez? ¿Cuándo se ha dicho este concepto, ahora las atmósferas, cuándo se ha dicho los términos que luego llegan a ser de uso común, pero ha habido alguien que lo ha introducido? Entonces, en el libro hay muchos tiempos, o sea, hay muchos tiempos. Primero hay el tiempo de la propia revista Nueva Forma, que es un tiempo muy, muy, muy instantáneo. O sea, una revista que se publicaba al mes y que se escribía prácticamente en un mes para el siguiente, o sea, que lo que se decía de una manera inmediata. Entonces, no tenía, digamos, esa elaboración detrás. Y que sin embargo estaba muy fechada, porque sabías que era el mes de, por ejemplo, el texto larguísimo de Agonía, Utopía, Renacimiento, tiene el número es mayo del 68, sí. Ya es casualidad, ¿no? Porque él cuando lo escribía en abril no sabía que el mayo del 68 iba a pasar lo que pasó, ¿no? Sin embargo, ha quedado para siempre, ahí que esto es mayo del 68. Luego, el hecho de hacer una recopilación de textos ya los extrae de su tiempo y los coloca en otro, no solamente formalmente, sino cronológicamente. Ya los estás leyendo en otro momento. Y luego, si además quien hace la recopilación y tal, hace también, digamos, unos textos suyos para introducir esto, tal, está haciendo como un diálogo diacrónico, porque no está hablando con él cuando lo dice, sino está hablando a posteriori, ¿no? Entonces hay otro, y luego finalmente no, pero que esto es lo que quizá podemos hablar ahora, es cómo en cada momento en que este libro se vea, o la propia revista cuando sea accesible, cómo en cada momento surge como una nostalgia de lo que no tiene. O sea, cuando se hace este libro, la nostalgia que había es de que no podías leer los textos de una manera cómoda porque estaban invadidos por toda esa jungla gráfica de la revista que te hacía saltar de unas páginas a otras y que el texto se hacía intrincado, y sin embargo ahora, como decía Carlos Muro, o sea, ahora la nostalgia es de esa jungla, ¿no? O sea, y en otro momento, o sea, que como los propios libros o momentos en que los textos aparecen, bueno, ahora es una segunda edición. Los textos que yo escribí hace 15 años no los he tocado porque me parecía que no los he leído, no me parecía que los tenía que tocar, pero no están escritos hoy, o sea, están escritos hace 15 años. Y los de la revista Nueva Forma tienen 50 años. O sea que no sé cómo veis vosotros esto de los tiempos, ¿no? No, lo que has dicho es absolutamente cierto, ¿no? Esta simultaneidad de tiempos, que yo creo que ya también estaban presentes en los propios textos, en cierta manera, porque hay un momento en que no se sabe, como decía Pello, hay también ya presente en el texto desde el principio una multitud de voces, y seguramente incluso en la visión gráfica de Nueva Forma estas voces se multiplican con la parte gráfica, ¿no? Digamos, pero sí, hay como esta distancia. No, yo quería añadir, porque además, por un lado, estamos ahora, bueno, porque estamos presentando este libro, no se trata, estamos como no reduciendo a Fullaondo a Nueva Forma, pero sí que realmente yo creo que fue un momento estelar, fue un momento seguramente de su carrera y de la aportación de Nueva Forma a la cultura arquitectónica española fue indispensable. Fue realmente una aventura muy corta, de apenas 10 años, pero que ha dejado muchos rastros. Como decía Maite, seguramente un volumen que no se hará nunca, pero en relación, dejando de lado, por supuesto, toda la presencia, seguramente menos la crítica, pero la presencia brutal realmente del arte contemporáneo, empezando por supuesto por
por Oteiza, que está eternamente presente, pero también Chillida está muy presente, también Basterrechea, también Antoni López, también Palazuelo, también realmente hay unas presencias muy potentes que a veces toman un carácter monográfico, otras veces se entrelazan con otros motivos. Pero aparte de esto, insisto, realmente hace lo digo también por los tiempos, porque por un lado, en relación a la arquitectura española sobre todo, plantea las primeras monografías de algunos autores, sin duda, o sea, te lo comentaba, ¿no? Hace toda una serie de números sobre Fernández Alba, trabaja sobre Fisac, Corrales de Molezún, tienen unos números, Luis Peña-Ganchegui. Hay también este deseo, esta voluntad, yo creo muy programática de Fullaondo, yo creo de incorporar Bilbao y el mundo vasco-navarro a la escena que hasta aquel momento seguramente era estrictamente Madrid, Barcelona prácticamente, ¿no? De alguna manera también hay algunos números, aparece lo dicho a propósito de Luis Peña-Ganchegui, pero también hay otros arquitectos que aparecen. Pero hay también una recuperación de un pasado del que se había hablado poco, ¿no? Está el número de Ezpurúa, ¿no? Por ejemplo, hay el número de varios números dedicados al Gatpac, etcétera. Pero sobre todo este compromiso también con la arquitectura española contemporánea y seguramente hay que volver a algunos números de nueva forma para entender la arquitectura de los años 50 y 60, ¿no? Porque tiras detrás, insisto, Corrales y Molezún, seguramente hasta que luego les dieron la medalla de oro, etcétera, etcétera, seguía siendo el mejor documento para tener un material condensado. Está la primera monografía, por decirlo así, creo que es el número 108, uno de los ultimísimos, se tuvo 111, ¿no? De nueva forma. Dedicado a un joven Rafael Moneo, donde he publicado un material que no se ha vuelto a publicar de alguna manera, ¿no? Y ahí también esa capacidad de lidiar simultáneamente con ese, pero lo digo por los tiempos, con ese momento en que Moneo está todavía proyectando, el Bankinter se publica en proyecto, no está construido todavía, se está construyendo, digamos, un Moneo en construcción, literalmente, y a la vez recuperando a Torroja, a Ezpurúa, a Casto Fernández Shaw, a toda una generación importantísima. O sea, los tiempos los manejaba en simultaneidad, ¿no? Porque además, como también comentabais y comentaba Pello, ahí está esta atención que yo creo que al final, o sea, este libro es muy importante, pero seguramente hay que no sobrevalorar este aspecto en el sentido de esta capacidad que tenía también de sismógrafo de la actualidad internacional, pero no era lo único, realmente era una de las muchas cualidades, de las muchas facetas que enriquecían Nueva Forma, ¿no? Luego, si queréis, seguimos un poco, no sé si quieres añadir algo. Sí. Bueno, siguiendo con esta cuestión de lo nacional y lo internacional, bueno, a mí también me han sorprendido muchas referencias a ámbitos ajenos a la arquitectura. Por ejemplo, Marshall McLuhan y todos los textos sobre la sociedad de la información están muy presentes, pero bueno, he disfrutado especialmente, por ejemplo, el capítulo sobre agonía, utopía y renacimiento, digamos, este componente utópico que está muy presente y cómo él está mirando también a todos los elementos que vienen del Reino Unido vinculados con lo pop, con Archie Graham, es decir, él ya está leyendo a Rainer Banham, por ejemplo, está traduciendo, digamos, los debates internacionales de ese momento más avanzados. Y bueno, he disfrutado especialmente, digamos, este momento en el que habla de la relación de la arquitectura con la tecnociencia, con las macroestructuras y con figuras como, por ejemplo, Parenti Virilio, que también tienen mucha presencia. Virilio, que, bueno, como sabéis, se concentró después en la filosofía, en el pensamiento, sobre la velocidad. Y bueno, creo que el libro es una, como he dicho al principio, una mina que tiene múltiples puntos de entrada, incluso a un ámbito más local. Pues también me ha gustado mucho cuando habla del proyecto, del concurso del Cursal de 1965, el proyecto ganador, el proyecto del arquitecto polaco
estadounidense. Es decir, hay muchos puntos de entrada que sirven para, bueno, también para tejer un retrato de una época, y quizás la pregunta que hace este libro es hasta qué punto las nuevas generaciones, bueno, qué pueden encontrar en este libro, ¿no? Porque, bueno, como tú dices en el prólogo, digamos, la forma, la cuestión de la forma, el estilo, digamos, son los parámetros principales en el análisis de Juan Daniel Fullaondo. Y quizás cabría preguntarnos para las nuevas generaciones de arquitectos si la forma es el lugar como central desde donde una crítica de arquitectura puede ejercerse, ¿no? Yo creo que hoy en día se han mezclado con otras humanidades, pero también con otros discursos. Y bueno, quizás es una pregunta que lanzo sobre la lectura de estos escritos por parte de gente que está estudiando ahora mismo arquitectura o recién colegiados, etcétera. No sé tú cómo lo ves, Carle. No, evidentemente, por un lado yo creo que está bien, porque precisamente antes hablamos de una de las primeras afirmaciones que has hecho, que comparto, es que es un libro de crítica. Y realmente hay muy poca crítica de arquitectura. Muy poca crítica y sorprendente. O sea, hay mucha gente que escribe, hay comentarios, pero hay poca gente que realmente se posiciona. O sea, una de las primeras cosas claras, con todos los errores, con todo lo que... O sea, porque se atreve a tomar riesgos, pero realmente Fullaondo toma posición. Toma posición y además acompaña, ¿no? O sea, cuando tiene que comentar alguna obra o algún tema, digamos que lo aborda él, porque es él que decide los temas sobre los que trabaja. En este caso no son, él seguramente tenía esta ventaja, ¿no? En aquel momento, que no son de encargo, sino que es el que va reaccionando, y seguramente debería tener como toda una agenda de temas, etcétera, etcétera, pero entonces realmente los visto. Yo creo que decía esto, que realmente hay poca crítica, porque realmente también notas, por un lado, en Fullaondo, yo creo que uno de los valores es que él incorpora, en un momento en que seguramente no era así, incorpora en una de las cosas, una de las cosas valiosas también del libro es que hay un índice onomástico al final que te da también una idea de la cantidad de referencias, digamos, que maneja, algunas de manera más superficial, pero algunas de manera realmente profunda. O sea, era un ávido lector, una persona sin duda. Estoy hablando de una persona que no conocí, digamos, Maite lo conoció bien, pero realmente lo que transmite en este sentido como un omnívoro, digamos, de cultura, ¿no? Una persona interesada en todas las ramas del arte, desde la arquitectura a la música, pasando por supuesto por la escultura, la pintura, el cine, absolutamente todo, y todas las facetas de la cultura. Y realmente incorpora, digamos, en un momento yo creo que había poco, un montón de otros mundos del pensamiento a la crítica. Yo en este sentido precisamente creo que son, como decía Maite antes, ¿no? Como que siempre las cosas van estirando. A mí me gustaría que ahora hubiera una crítica más formal también de la arquitectura, precisamente porque creo que nadie habla, digamos, de las cosas, sino que todo el mundo trata de dar un rodeo cuando se habla. Entonces, en este sentido formal, pero entendido evidentemente con una vuelta más, ¿no? Evidentemente que no nos importa la forma en el sentido que podía haber sido superficialmente entendido, sino realmente, pero sí que podemos hablar de cómo son las cosas y realmente de las implicaciones espaciales de la cultura de la arquitectura desde la propia disciplina, sin renunciar a todo lo que nos enriquece desde fuera, ¿no? Y realmente este sería un poco, yo creo que el gran secreto. Creo que Maite creo que está ansioso por decir algo, creo que ahora está, pero no, quería añadir una cosa que antes me he olvidado decir, o que me gustaría decir, a propósito de Nueva Forma. Podríamos hablar de muchas cosas de Nueva Forma, pero insisto que a pesar de no ser un gran conocedor, me lo he estado mirando y con mucho cariño realmente, también ya que he hecho una cosa así un poco más personal y biográfica. Yo cuando empecé a estudiar arquitectura ya se había cerrado claramente bastantes años antes, Nueva Forma, pero yo descubrí Nueva Forma en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y recuerdo haber pasado muchas horas mirando aquellos números, realmente con
realmente con ansia, o sea, tenía la conciencia de que era una revista distinta de las otras, ¿no? Había una cantidad de revistas que nos traían información y esta me ofrecía una cosa distinta. Evidentemente tampoco la consideraba seguramente ya una revista, sabía que estaba en la sección de revistas de la biblioteca, pero era otra cosa, ¿no? Que cuando tenías un poco de tiempo, pues abrías casi por cualquier página y algo te interesaba seguro. No, lo decía porque lo que quería decir a propósito de Nueva Forma, y creo que en este sentido es una reflexión general, pero se aplica un poco a Fullaondo, es que estoy cada vez más convencido de que cuanto más personal es una interpretación de algo, y creo que difícilmente ha habido en este país y seguramente fuera una revista más personal, o sea, realmente centrada en una persona que Nueva Forma, digamos, más compartible es. O sea, parece una paradoja, a propósito, digamos, de humanismo y paradoja en Mies van der Rohe. Yo creo que la paradoja es muy próxima a Fullaondo. Yo creo que realmente es así, o sea, las revistas que tratan de informar, de gustar a todo el mundo y tal, al final pasa el tiempo y ya no interesan a nadie, absolutamente. En cambio, cuanto más personal es, realmente puedes estar en desacuerdo, puedes estar no sé qué, pero realmente se acaban convirtiendo en mucho más compartibles. Bueno, quería decirlo porque realmente me parece una cosa, bueno, que he estado pensando estos días cuando la revisitaba, ¿no? Perdona. Bueno, no, yo solamente quería añadir que es un tema que sería como para días de discusión sobre esta cuestión de la forma o del rebasar los límites de la disciplina, también las relaciones entre arte y arquitectura, que en el caso de Juan Daniel son absolutamente, se traspasan continuamente, porque no solo por la omnipresencia de Oteiza, que aparece continuamente, como también un lema de lo que sería su arquitecto o su creador, comprometido y siempre haciéndose preguntas y nunca dando por bueno lo que se tiene, esa actitud siempre disconforme, sino algún tema, por ejemplo, en uno de los textos que se llama, que el título es Niveles físicos de la arquitectura. Bueno, en de niveles físicos de la arquitectura se trata precisamente de esto, pero es una especie, como casi todos, es también como una especie de denuncia, ¿no? del aprovechamiento que se puede sacar desde otros ámbitos de negar la dimensión física de la arquitectura. Y él reivindicando la forma física de la arquitectura, pero no solamente como una característica, digamos, de lo que sería la disciplina, sino también por los excesos. Esto puede enlazar con muchas cosas de las que se hacen ahora, ¿no? O sea, que a lo mejor son temas que parecen que están como muy fuera de lo que sería la discusión ahora, y sin embargo el tema del nivel físico de la arquitectura está ahora mismo en pleno debate, ¿no? De si la arquitectura realmente puede ser una estrategia, por ejemplo, solo una estrategia. También los temas del urbanismo, que aquí aparecen también no como un protagonismo total, pero sí como también el diseño, el urbanismo, continuamente. Y entonces, bueno, yo también pienso, yo desde el punto de vista de la persona que ha hecho este libro, yo tampoco tengo una gran preocupación por la utilidad que puede tener el libro. Si no tiene ninguna, pues no pasa nada, ¿no? Vamos, que no pasa nada. Ya además son como cosas que vienen como de atrás. En algún momento estas cosas pues se reactivan ellas solas sin saber por qué, ¿no? Y si la gente joven pues le va a interesar o no. Yo pienso, que no pienso como una persona joven absolutamente, que cualquiera que quisiera buscar un tema de trabajo tal, pues que abre uno de estos textos, elige y empieza a tirar del hilo, no sé, Marcel McLuhan, al que yo por cierto conocí porque estudié ahí en Toronto cuando él estaba, y entonces o una gran cantidad de personajes que aparecen en el índice onomástico que son totalmente desconocidos, o sea que quien quiera tener como unos filones de trabajo puede encontrarlos. O sea, exacto, tirando de un hilo. Y entonces se va a ir encontrando, luego buscando, tal. Pero esto depende, o sea, esto ya no depende del propio libro, esto depende de quién, en qué manos caiga y toda esta serie de cosas. Y bueno, no sé, tampoco tenía mucho más que... Si alguien quiere comentar algo del público.
Sí. Ahora un poco más y ya. Sí. ¿Verdad? De aquí, de la narración. Sí. Así es. A ver. Sí, bueno, lo podíamos hablar más tarde, pero como parece que nadie se anima, a mí me sigue chocando mucho que se habla mucho de Juan Daniel Fuengiamondo como si fuera una especie de alquimista ahí encerrado en una especie de laboratorio privado, personalista, haciendo este producto absolutamente artesanal, cuando también se sabe pues que era como una especie de ordenador hiperconectado. Muchos de los textos de Nueva Forma estaban en la revista francesa de André Bloch y en la romana, y se cruzaban, había una red de la que como que se habla poco, ¿no? Yo no sé si conviene o si no conviene insistir un poco en eso para ir desmontando también al mito y porque es historia, absolutamente, ¿no? Seguramente los 15 años que han pasado desde una edición a la otra, que ya es historia, la primera versión esta es aún más historiográfica y ese es claramente su valor, no es ni instrumental, ni es operativo, es académico y de excitación, digamos, pero esa dimensión como de persona hiperconectada, bueno, le convierte en un perfil, ¿no?, absolutamente contemporáneo, ¿no? Seguramente si hubiera una persona con esas capacidades hoy día, no tendría una revista ni en papel ni en internet, se dedicaría a comisariado, al bienalismo. Tengo varios nombres en la cabeza, estoy seguro que mucha gente en la sala también. Pero de todas maneras, yo creo que no es una contradicción, todo lo contrario. Yo creo que precisamente esta condición hiperconectada a la que hablas, que es absolutamente cierta, le hace todavía más mítico. No le quita, precisamente porque era poco frecuente en aquel momento, o sea, que hubiera relaciones internacionales. Eran muy pocos, digamos, los que las tenían desde la base Madrid o desde la base, etcétera. Con lo cual lo hace todavía más mítico. Realmente él es el primero que casi se inventa Claude Pagan, y en cierta manera es un arquitecto que no era tan relevante a nivel internacional, hasta que realmente también hay una relación muy intensa, y por tanto toda la relación con la cultura francesa, pero también con la cultura anglosajona, con la figura de Bruno Zevi. Esto para mí no le quita el carácter, todo lo contrario, le incrementa de alguna manera el personaje, o sea, por lo menos, no sé si llamarle mítico, pero sí, claramente como el interés y esa capacidad. En aquellos años había relativamente poca gente que estuviera tan atenta al mundo internacional, y a través precisamente de esto se va enriqueciendo, yo creo, estos contactos personales internacionales, de alguna manera. No sé si... Bueno, no, yo solo quería decir esto de Fernando, que también las conexiones eran muy... Quiero decir, no eran homogéneas, eran muy heterogéneas. O sea, por ejemplo, mucho con Francia, mucho con Italia a través de Zevi, sí. Muy poco con lo anglosajón, salvo con una excepción que era Pierre Cook, pero también hay que pensar que eran personas con las que se había relacionado personalmente, porque se habían encontrado en París y tal. Esto también tiene que ver incluso con los idiomas, o sea, con que se hablaba más francés que inglés, o sea, o más y tal. Y yo creo que incluso en España, con Barcelona, menos, porque a mí siempre me comentó, bueno, es que tú de estas cosas de Barcelona, como has viajado más allí y tal, lo sabía menos. Y sin embargo, hizo también esta operación de impulsar mucho como que hubiera este tercer polo de
de lo vasco como para romper la relación entre Madrid y Barcelona. Pero yo, con lo que dice Fernando, creo que la hiperconexión era solamente con algunos polos, que esos eran muy fuertes y muy personales, y también por una serie de circunstancias, pero por ejemplo la arquitectura americana prácticamente nada, y las cosas con las que sí hablaba y no tenía una relación personal con ellas, era todo, digamos, a través de erudición, de libros. O sea, era, como dice Borges, creo que dice alguna, es que toda su cultura es bibliográfica. O sea, es lo que había leído, tal. Lo que había leído, por ejemplo, de un químico que había hecho un experimento con una caja negra, tal, pues aplicado a... O sea, no solamente el tema de la arquitectura, pero en el caso de Francia es que intercambiaban textos, como tú has dicho, o sea, con Aujourd'hui, o sea, continuamente, y con Cebi también, o sea, en la arquitectura, porque había una relación muy personal, pero yo creo que no era como una persona que tuviera dominado como el ámbito internacional de una manera homogénea, sino más bien con ciertos polos, que eso también va a reforzar esa idea de lo personal, o sea, que dice, bueno, yo es que lo que quiero es decir lo que yo quiero decir y tal, y eso es lo que finalmente acaba siendo más compartido o más asumible por más gente, cuanto más personal es. ¿Alguien quiere intervenir? No, si nadie quiere decir nada, pues lo damos por terminado. No, pero estaría bien oír alguna intervención más. Bueno, parece que... Perdón. Joaquín, ¿Hay alguna? Sí. La fila 4 es particularmente... Joaquín, sí. Simplemente hablar. Sí, hola. No, creo que también en los textos, en algunos de ellos, se nota la influencia en su propia obra como arquitecto, ¿no? A mí me parece que la Escuela de Ámsterdam, por ejemplo, en la Avenida de Mazarredo está bastante presente. Y luego hay un texto, no recuerdo el título, que trata de algún modo sobre la crisis del modelo profesional, ¿no? No recuerdo el título. Y coincide precisamente en el momento en el que él deja su posición de arquitecto de aquí en Bilbao con la crisis que tuvo con la biblioteca de Portugalete, ¿no? Que le hace cambiar de algún modo su perspectiva, creo yo, de cuál es el ejercicio, en qué se está convirtiendo el ejercicio profesional, ¿no? Entonces yo creo que también hay como esa traslación de su ejercicio crítico a su ejercicio profesional. No sé. En esos dos casos seguramente hay más, porque claro, es mucha psicología, ¿no? Y está ahí como ese sustrato que yo creo que le va como empapando también en su ejercicio. Bueno, en este libro, como habréis visto, aunque las ilustraciones ya en la revista tenían poca calidad porque se trabajaba con fotocopias y con cosas de estas, pero hay muchas ilustraciones que son de sus propios edificios. O sea, y hay incluso un texto que poca gente se atrevería a hacer, que es reivindicando el que él ha hecho antes un proyecto del Premio Nacional, que este proyecto como expansivo y tal, y que luego hay unos suizos que lo hacen en un pabellón. Entonces alguien diría, oye, que yo lo he hecho antes, ¿no? Y poniendo simplemente, además, no sé si alguien captará esto en el libro, pero aparecen las imágenes de uno y otro proyecto sin decir cuál es cuál. O sea, no, a ver si uno sabe cuál es de los suizos o cuál es el suyo, porque son absolutamente idénticos. Y también con las fechas, lo que hablamos de los tiempos, ¿no? Diciendo que se hizo esto antes o tal. Y luego sobre esta también doble localización suya de arquitecto en Bilbao y luego arquitecto en Madrid, sobre todo profesor en Madrid, importantísimo también el tema de la pedagogía, porque en la revista, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, la revista estaba ya en sus últimos números. Yo nunca llegué a escribir en Nueva Forma,
escribí en el año 75 en Arquitecturas Bis por primera vez, cuando ya la revista, que esto lo hablé mucho con Fullaondo, que era cuando ya la revista Nueva Forma había cerrado. Pero nosotros, lo que pasaba con los estudiantes de mi generación era que incluso con arquitectos españoles que los teníamos al lado, como Corrales y Molezún, obras que estaban en Madrid, las conocíamos por la revista, no porque habíamos ido a los edificios. O sea que la relación entre la revista y, digamos, las obras construidas, fueran suyas o de otros, estaban mediatizadas por la revista. O sea que había una presencia de las obras en la revista tan fuerte que a lo mejor el edificio estaba ahí al lado y nunca lo habías visto. O sea, no lo habías visto porque no lo habías mirado, hasta que no venía, estaba en las páginas de la revista. Bueno, estos son los deberes pendientes para quien quiera hacer otros libros sobre los arquitectos, como por ejemplo en Bilbao, Aburto, ¿no? Sobre el arquitecto Aburto, que un arquitecto importantísimo y que aquí tiene obras muy buenas y que pues tampoco había sido tratado absolutamente nada. A propósito de lo que decía Joaquín ahora, a mí me ha sorprendido, revisando los números de Nueva Forma, la cantidad, la presencia de obra de Fullaondo en la propia revista. Me ha sorprendido porque esto no lo recordaba los números y tal, pero luego, o sea, cómo se entrelaza, cómo está presente, cómo se reivindica, y de esta manera como muy, bueno, con este orgullo, pero también, por ejemplo, cuando hace la tienda de H Muebles, recuerda y dice, bueno, y luego Scarpa, algo después, hizo unas cosas parecidas con esta naturalidad, digamos, más, o sea, exagero un poquito el tono, pero básicamente, o sea, que está muy presente. Yo creo que realmente en este sentido, esto no se puede decir más también Maite, evidentemente, ¿no? Yo creo que tenía también esa necesidad, incluso en el momento de Nueva Forma, que es el momento en que se les reconoce seguramente más como un promotor de la cultura arquitectónica a nivel nacional muy importante, de estar, de no olvidarse él mismo y de que no se olvidara a nadie de que era arquitecto, digamos. Por tanto, de alguna manera, como esta necesidad, yo creo que cualquier arquitecto cuando habla de otra arquitectura siempre en el fondo está hablando de sí mismo, pero en este caso yo creo que realmente lo pone también muy sobre la mesa sin ningún tipo de filtro seguramente, ¿no? Y esto es esta una vez más esta frescura y esta independencia de Fullaondo, que no tiene, en este sentido me parece, no tiene ningún tipo de pudor, porque seguramente lo encuentra natural estar ahí en diálogo, como decía antes Pello, ¿no? con los demás. Sí, sí. Que nada, darles las gracias a todo el público que nos ha escuchado, de nuevo al colegio, por acogernos, por impulsar la edición de este libro, y nada, pues que sigamos haciendo cosas, ¿no? Venga, gracias. Para finalizar tenemos un pequeño pisco labis aquí a la salida y seguro que salen más comentarios y preguntas, que en un entorno más informal será más fácil.